Muchas gracias, Beatrice. Es un gusto estar aquí con ustedes. Saludo especial a Tomás Regalado, al expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y a todos los panelistas por excelentes exposiciones que hicieron y que van a hacer durante este momento. Me gustaría enfocarme y ser muy breve entre los 5 minutos que tengo disponible. Es que hablar sobre el contexto o sobre esta perspectiva de crimen organizado transnacional, crimen organizado en Centroamérica, tenemos que considerar un contexto de la situación y de lo que impacta en las personas, en la sociedad civil. Hay que analizar también una perspectiva sobre cuáles son los mercados criminales predominantes en Centroamérica, pero no solo en Centroamérica, sino que una perspectiva global también. Hay que hacer una distinción sobre cómo impacta y cuál es la influencia del mercado de drogas y también como un tipo de mercado criminal, y claro que abordar la perspectiva sobre cómo que la corrupción danifica todo el sistema político y también tiene su impacto negativo en las democracias en los países de Centroamérica. Y claro que no es considerar crimen organizado o un tipo de mercado criminal restricto a solo un país, sino también el contexto de los países vecinos también son importantes para este análisis. Y aquí yo empiezo haciendo una crítica porque siempre he escuchado un poco de esta idea de una narrativa de que Centroamérica o algunos países de Centroamérica son países de tránsito, y creo que esta narrativa al mismo tiempo como que dificulta un análisis sobre cuáles son las estructuras criminales que predominan en la región, y asimismo es como identificar los actores que perpetúan sus mercados criminales a lo largo de los años. Estoy aquí encargado sobre el aporte sobre Honduras y El Salvador, y me llama la atención las similitudes que existen entre estos dos países, principalmente lo que son los mercados criminales de cada uno de ellos y al mismo tiempo lo que implica la fragilidad del Estado o la capacidad del Estado que se ve amenazada en combatir estas amenazas. Por ejemplo, cuando vamos para el contexto de Honduras, hay claro que mencionar la trata de personas, el tráfico de armas, la industria maderera, como también la tala ilegal. Y eso es decir que hay una combinación entre lo que es el ilegal, al mismo tiempo como un fortalecimiento de esta economía criminal en los países. En El Salvador también se menciona la trata de personas, tráfico de armas, delitos contra la vida silvestre y la tala ilegal. Pero otro punto también que se menciona y que se ve muy similar entre los dos países es la cuestión o el sistema penitenciario. Es decir, como brasileño y analizando el contexto centroamericano de estos dos países, hay un dicho que dice en Brasil que el sistema penitenciario o la situación de las cárceles son como la universidad del crimen. Es decir, que llega sin el conocimiento de la criminalidad, y entonces por estar o ingresar en este sistema penitenciario, sale como un criminal, como profesional. Y eso también es algo que debe de ser considerado como pensar no solo en la reacción a la criminalidad, más también lo que mencionó el expresidente Luis Solís en la prevención. ¿Cuál sería también la perspectiva de reinserción de estas personas cuando un día salgan de las cárceles? Y claro que también hay un tema muy importante que no debe de ser olvidado, que se refiere a los crímenes de extorsión. Y cuando pensamos en una perspectiva de que si por un lado existe la criminalidad, por otro lado también debe de existir la capacidad del Estado de responder a esta criminalidad y mitigar todos sus impactos negativos. Y hay un índice que fue el primer índice que analiza la criminalidad organizada en el mundo, que es el índice global de crimen organizado, y que considera esta resiliencia del Estado y algunos indicadores como esta perspectiva de respuesta estatal. Y aquí yo quiero enlistar solamente tres que veo unas similitudes entre Honduras y El Salvador, que se refiere al liderazgo político, que es bajo, y eso también es considerar la contaminación del sistema político por actores híbridos que tanto pertenecen al sistema político como también pertenecen a los grupos criminales. Hay también sistema judicial y detención, que eso se piensa solamente en una perspectiva de encarcelamiento, sino también no considerar
o sea, la prisión preventiva y la espera del juicio, y claro que también bajas perspectivas de políticas de prevención. Se enfoca más en reacción, en cuanto que la prevención, lo que sería exactamente la mitigación más correcta de esta criminalidad, es lo que falta en los países. Y aquí me gustaría también aclarar un punto que creo que es interesante cuando discutimos esta perspectiva de combate al crimen organizado. En el presente momento, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNTOC, conocido por su acrónimo en inglés, está en un proceso, inició un proceso desde 2020 de revisión de los mecanismos de implementación de esta convención. Es decir, cómo que los países que ratificaron la convención y la adoptaron en su legislación interna están implementando esta convención. Y hay exactamente cómo es el proceso de revisión de implementación de esta convención va a tomar un tiempo de 8 años y está dividida por perspectivas o, como se dice, en grupos de criminalización y jurisdicción, de prevención, como esta perspectiva de aplicación de la ley y al mismo tiempo considerando la perspectiva de cooperación internacional. Yo quiero concluir mi intervención diciendo que no es una propuesta, una perspectiva de prevención y de mitigación a corto y mediano plazo, pero también hay que considerar cuáles son las responsabilidades no solo del Estado, sino también del sector privado, de la academia y de la sociedad civil para contribuir para la mitigación de esta amenaza transnacional. Muchas gracias.